Buenos días a todos. Como decía Carlos, muchas gracias por añadir el LATAM en mi título. Llevo a cargo también de la región de LATAM en Global Corporate desde hace un mes y como es la cosa que no me hace dormir por la noche, tengo mucho interés en que aparezca en todas las presentaciones. Muy bien, antes que nada, muchas gracias a Community of Insurers, a Luis, a Carlos, para invitarme aquí a este evento y compartir con vosotros algunas reflexiones sobre programas internacionales. No tengo slides, ¿vale? Ya es un challenge ya importante captar la atención desde el panel hacia mí. Espero que lo voy a conseguir durante los próximos 20 minutos. ¿Okay? Bien, como todos sabéis, estamos viviendo cambios constantes en el mundo de la regulación de seguros. ¿Vale? Me voy a enfocar un poco a esos cambios, porque esos cambios son los que hacen más difícil gestionar programas internacionales por parte de nuestros clientes, por parte de nuestros brokers y por parte de las compañías multinacionales de seguros. ¿Vale? Hace poco estuve en una conferencia en Alemania, era sobre construcción, donde justamente un cliente muy grande en el sector de la construcción decía que estaba dejando de invertir en proyectos en Brasil por las dificultades que estaba teniendo por las estrictas regulaciones locales. Eso no es un caso aislado, es una tendencia que estamos monitorizando con preocupación que puede llevar a obstaculizar el crecimiento de un entero país como, por ejemplo, Brasil. Bien, lo que vemos es que hay una desconexión entre las necesidades económicas de nuestros clientes multinacionales y justamente esas regularizaciones a nivel local. Hay una clara desconexión ahí. Y entonces, claro, eso es una dificultad para todo el sector. Ahora concentrándonos más en el sector de seguros para los brokers, los clientes y para las compañías aseguradoras. Por eso me gustaría enfocar mi ponencia, el título creo que es programas globales, programas internacionales. Me gustaría enfocarla más en compartir con vosotros algunas reflexiones sobre esa complejidad, sobre esa desconexión que hay entre el mundo regulador de seguros y los programas internacionales y los clientes que están mirando hacia una expansión internacional. ¿Vale? Pero no solo hablar de todos los problemas, la complejidad y las incertidumbres, pero también hablar de soluciones. De soluciones, cómo suavizar ese entorno a través de herramientas que desde Zurich ponemos a disposición para nuestros clientes y a nuestros brokers. ¿Vale? Muy bien, hay una demanda creciente de seguros para programas internacionales. Todos sabemos que el comercio global mundial y las inversiones extranjeras directas han sido clave en el movimiento del crecimiento económico en las últimas décadas. Bien, ¿qué significa eso? Que más y más clientes están expandiendo hacia afuera y necesitan también que estar seguros de que todos sus bienes están protegidos y que cumplan con los requisitos legales de dichos países. El número de programas internacionales en Zúrich, desde el 2005, prácticamente hemos triplicado nuestra presencia. O sea, hemos prácticamente triplicado el número de programas internacionales. En el 2005 teníamos unos 2.000, 2.100. Ahora, en 2015, ya estamos alrededor de o más de 6.000. Entre 6.000 y 7.000 programas internacionales. Hemos triplicado los programas. Entonces, eso significa también que como consecuencia hemos ampliado nuestra red global en los distintos países. Justamente hablando de países, en 2005 estábamos presentes en 140 países. Ahora en el 2015 ya estamos en alrededor de 200, estamos presentes o tenemos operaciones en 210 países en el mundo. Operaciones entre marca Zurich y partners, donde trabajamos y operamos desde ahí. Bien, todo esto, por supuesto, para prestar esos servicios y asesorar a nuestras empresas que quieren expandir en esos mismos países. Bien, entonces, hay una demanda creciente de seguros para programas internacionales, pero el mundo se vuelve siempre más complejo.
Y ahora empezamos con la complejidad que nos encontramos en esta expansión. Os voy a comentar algunos desafíos en que nos encontramos para proteger a nuestros clientes a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos más de 240 jurisdicciones. Casi todos los países tienen leyes o regulan la actividad aseguradora de otra forma. 240 jurisdicciones. En algunas jurisdicciones encima hay diferencias entre provincias y estados, con legislaciones diferentes. Eso añade complejidad. Algunos ejemplos donde pasa eso: China, Canadá y Estados Unidos. También tenemos diferentes requisitos para licencias. Voy a mencionar también el tema de las licencias, dónde podemos operar y dónde no podemos operar, y las consecuencias que tiene también en los requisitos fiscales. Eso también es una complejidad añadida que tenemos en los diferentes países. Volviendo al tema de las licencias, varios países prohíben que aseguradoras que no tienen la licencia en ese país puedan cubrir riesgos en el mismo país, ¿no? Entonces, claro, eso es una dificultad también la implementación de programas internacionales. Luego hay países donde hay híbridos. Dice, bueno, algunos riesgos sí que se pueden cubrir por una aseguradora que no tiene licencia para operar en ese país y algunos riesgos no. Luego hay otros incluso, como Australia, son relativamente liberales, donde dicen, puedes cubrir aunque no tenga licencia siempre y cuando pagas los impuestos de acuerdo con las primas en el país donde estás operando. Entonces, claro, volveré sobre ese tema porque es por supuesto una fuente de ingresos adicionales para esos países. Entonces puede convertirse en algo muy interesante a nivel económico. Por otra parte, esas son las complejidades que tenemos ahí, pero por otra parte, ¿qué tenemos que está creciendo? Pues está creciendo, por ejemplo, la atención en el corporate governance. Lo estamos viendo en todos los países donde estamos operando. Hay cada vez más reguladores de seguros que firman acuerdos de cooperación. ¿Qué significa eso? Pues que reguladores de distintos países pueden acceder a información o pueden obtener información relativa a algunas operaciones, a algunas empresas en otros países, cooperando con esas entidades reguladoras, ¿no? Eso en la práctica puede significar o puede llevar a que desde un país el regulador puede pedir a otro país que se investigue una operación en el mismo. Entonces hay muchos de estos acuerdos de cooperación que se están firmando ahora mismo. Es una demanda creciente. También el panorama regulatorio, como decía antes, está en un cambio constante. Nosotros lo que hemos visto desde el 2013, sobre todo, cambios muy significativos en la regularización de impuestos. Para daros un ejemplo, tengo aquí los 4 países: Alemania, Dinamarca, Italia y Países Bajos. Los impuestos sobre prima de seguros en ese periodo han incrementado del 9 al 21%. Es un dato importante porque ¿qué significa eso? Eso conlleva más documentación, más, no solo incremento de tasas, pero más documentación, más procesos y más complejidad en todo lo que conlleva servir a nuestros clientes. Bien, también están aumentando las auditorías fiscales. Os decía antes, os explicaba el ejemplo de empresas que están autorizadas a asegurar riesgos en países aún no teniendo licencias, siempre y cuando pagan los impuestos en esos países. Entonces, claro, esos países están buscando fuentes de ingresos extras a los que tienen ya ahora, y hemos detectado que en algunos países en especial, como es Canadá, Alemania y Países Bajos, se están haciendo auditorías siempre más agresivas sobre el control de las primas que se pagan en esos países, justamente para recaudar esos ingresos extras. Eso no facilita la labor de las compañías de seguros, de los brokers y también de nuestros clientes. Entonces,
Desconexión, hablamos un poco hemos hablado de la complejidad, la desconexión que hay entre los distintos intereses. Desde el punto de vista de un cliente global, básicamente lo que necesita es la certeza de tener asegurado toda su empresa, todos sus bienes en todo el mundo y además la certeza de cumplir con todos los requisitos legales. Esos son, digamos, las dos preocupaciones fundamentales de nuestros clientes y donde nosotros podemos aportar algún valor: la gestión de los siniestros, la emisión de las pólizas, ¿no? Todo eso está vinculado con las primeras dos preocupaciones que os he mencionado: la certeza de tener cubierto todos los riesgos y la certeza de cumplir con los requisitos legales. Nadie se puede permitir ahora mismo salir mal en la foto, como decimos nosotros, en temas regulatorios y fiscales. ¿Vale? A nadie le interesa. Bien, entonces, claro, dificultad. Hay 140 países que limitan las aseguradoras extranjeras a la hora de asegurar riesgos en su jurisdicción. Y eso aplica también a los famosos dictil y a los excesos, ¿vale? Entonces, claro, como cada país requiere para la emisión de sus pólizas y requiere sobre todo pólizas locales, eso complica mucho la implementación de un programa internacional. Muy bien, ¿por qué tenemos esa desconexión? ¿No? Hemos hablado de complejidad, tenemos una desconexión entre los distintos intereses que puede tener un regulador local con un cliente internacional. La pregunta es el porqué de esa desconexión, ¿no? Básicamente, lo que creemos desde Zurich es que esa desconexión está a raíz de que la regulación doméstica a menudo se centra en la protección del consumidor y otros temas vinculados con retail. Entonces, como la regulación local está más enfocada en cómo proteger el consumidor, el individuo, desde una perspectiva de seguros, lo que pasa es que esto es muy difícil de compaginar con un entorno global, con un entorno de seguro global, con clientes globales. No tiene nada que ver la protección que podemos dar desde una parte regulatoria a un consumidor, a un individuo, que a una empresa donde tiene un departamento profesional de gestión de riesgo que necesita otras protecciones, ¿vale? Entonces, lo que vemos como consecuencias también de estas desconexiones y de esa tendencia de proteger el consumidor final desde la parte de retail, lo que conlleva que, por ejemplo, en la India, China y Brasil, que son mercados emergentes, pero tienen una regulación que no está al día con esa globalización. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está frenando. ¿Os acordáis del ejemplo del constructor alemán? Está frenando la inversión en su país. Y eso es preocupante, ¿vale? Bien, he hablado ahora toda la complejidad, la desconexión, la tormenta, una película de horror. Saltamos un poco a las soluciones. ¿Qué podemos hacer para mitigar esto, para suavizar todos esos impactos? Yo ahora hablo un poco de Zurich, ya hablo solo de los mercados internacionales. Bien, nosotros yo creo que para empezar, para mitigar o suavizar la navegación en esta tormenta, es muy importante tener un partner global que conozca y pueda asesorar de forma adecuada a la hora de implementar programas internacionales. Eso es fundamental. En Zurich tenemos también muy claro el foco que tenemos en nuestros clientes y el otro día lo explicaba también de esta forma. Hay dos momentos claves para una empresa cuando tiene que decidir que quiere emprender el camino de la expansión hacia afuera. Los momentos claves son cuando la empresa, en su comité de dirección, tiene un comité estratégico y se preguntan, ¿hacia dónde expandimos? ¿No? Parece como muy lógico, ¿hacia dónde expandimos? Y luego, cuando ya he decidido hacia dónde expandir, ¿cómo voy a cumplir con los requisitos locales que tengo en esos países? ¿Vale? Nosotros desde Zurich
intentamos ayudar en esos, cuando se hagan esas dos preguntas, ¿no? Cuando surgen esas dos preguntas con soluciones y herramientas, ¿no? Básicamente lo hacemos con tres medios que nos caracterizan. Uno es la red global que tenemos, el servicio que prestamos a nuestros clientes, a nuestros brokers, y la innovación. Os voy a dar solo unas pinceladas en cada uno. El tema de la red global ya habéis visto en el vídeo a medias. No sé si luego al final tenemos tiempo de verlo otra vez. ¿Sí? Perfecto. En Zurich Global Corporate tenemos más de 6.000 programas internacionales, operamos en 210 países, ya eso lo he dicho ya antes, y solo para daros así como un feeling de la red global que tenemos, emitimos unas 45.000 pólizas al año y gestionamos unos 125.000 siniestros. Todo esto, todo ese expertise, lo compartimos a través de una red global, no solo para nuestros clientes y brokers, pero también interna. O sea, cada cliente cuando opera con Global Corporate en cualquier país se está aprovechando de ese expertise, de ese conocimiento, de esa red global. Bien, Zurich Global Corporate España. Nosotros formamos parte de esa red global. Tenemos más de 3.000 compañías aseguradas aquí en España. El 85% del IBEX 35 está asegurado por nosotros. Además, tenemos también 1.000 clientes de la administración pública, donde ahí sí que tenemos una cuota de mercado relativamente alta de un 60%. Servicio a clientes y corredores. Siempre menciono claramente que es a los dos, no es solo para nuestros clientes, ¿no? Tenemos dentro de esta red global, por supuesto, unos especialistas en programas internacionales. A nivel de servicio hablamos de emisión de pólizas, hablamos de gestión de siniestros y también de ingeniería de riesgo, un valor muy, muy importante a la hora de gestionar programas internacionales. Cuando hablamos de servicio en Zurich Global Corporate también diferenciamos claramente entre el servicio que le podemos proporcionar a una empresa que tiene un departamento profesional de gerencia de riesgo dentro de su estructura, al servicio que le podemos proporcionar a empresas que no tienen un equipo de gerencia de riesgo, donde además de los servicios habituales también ofrecemos asesoramientos a nivel de planes de contingencia o estudios de cadena de suministro que siempre están altamente valorados. Me voy a enfocar más sobre la innovación y sobre todo la innovación en herramientas, vinculándolo con toda la tormenta perfecta en términos de regularización, ¿vale? Os decía antes que había las dos preguntas clave a la hora de expandir para una empresa, para un cliente internacional, que era hacia dónde expandir, ¿no? Tenemos una herramienta que es el Zurich Risk Room. Zurich Risk Room está en la web, está accesible para todos, para clientes, para brokers, y lo que es una aplicación web, lo que podéis encontrar ahí es una herramienta que identifica 70 tipos de riesgo y sus interrelaciones en 160 países y regiones, ¿vale? Entonces, es muy interesante esa herramienta a la hora de decidir hacia dónde expandir, porque veis ahí todos esos riesgos interconectados, geopolíticos, fiscales, políticos también, en términos de guerra, de seguridad, y podéis mirar ahí con informes, se crea informes, y puede ayudar a ser una herramienta muy útil a la hora de confeccionar una estrategia de expansión para los clientes. Zurich Risk Room. Os decía también antes que una vez que he decidido hacia dónde expandir, ahora cómo cumplo con los requisitos legales. Toda la tormenta que os expliqué antes, tenemos una herramienta que es el Zurich MIA, Multinational Insurance Application, que es una aplicación web otra vez, accesible para todos los brokers y los clientes que quieren entrar en la aplicación. Es una extensa base de datos donde tenemos información reguladora facilitada por más de 140 bufetes de abogados en todo el mundo. O sea, es una base de datos muy rica
en información. La web es muy ágil, es muy fácil de utilizar. Yo creo que uno de los valores importantes de la herramienta es que confeccionas certificados de pago. Os decía antes, ¿cómo puedo tener yo la certeza de que he cumplido con los requisitos legales? Pues vamos a empezar por los certificados que salen desde la herramienta, o sea, que proporciona la herramienta, donde se certifica que se hayan pagado los correspondientes impuestos del país donde se ha basado el riesgo. ¿Okay? Bien. ¿Hacia dónde expando? Una vez que he expandido, cómo cumplo con los requisitos legales, pero también cómo hago un monitor en español. Monitorización. Monitorización, perfecto. Pues mira, ya sabía que lo tenía que haber hecho en inglés. Sí. ¿Cómo hago una monitorización de los riesgos que tengo en todo el mundo? Hay empresas muy grandes que tienen bienes en muchos países en el mundo, y entonces lo que ofrecemos nosotros es una herramienta que se llama MyZurich, también en la web, también fácil de utilizar, donde on time, o sea, live, puedo mirar y controlar, hacer un seguimiento sobre siniestros o pago de siniestros, emisiones de pólizas, y visitas de ingeniería de riesgos. Eso también es una aplicación web que ponemos a disposición de nuestros clientes. No voy a entretenerme mucho en la innovación de productos. Los coches autónomos lo hemos escuchado ya en varias ocasiones. También el tema de los drones en transporte de mercancía es un tema que estamos vigilando muy de cerca. Hay unas empresas, que no voy a nombrar, muy grandes, que están invirtiendo ya de forma muy significativa en ese medio de transporte. Productos que tenemos hoy en día, amplio paraguas de todos los productos tradicionales, no voy a entrar dentro de los ciberriesgos, modos, también productos de vida riesgo o de Zurich Fleet Intelligence también para el tema de las flotas. ¿Vale? Bien, resumiendo, programas internacionales, vivimos en un mundo muy complejo que no va a ser menos complejo en el futuro. Hay una desconexión entre los requisitos locales de regulación de seguros y las necesidades de nuestros clientes y brokers que operan en distintos países. Y desde Zurich intentamos, con esas herramientas, Zurich Risk Room, Zurich Mia y MyZurich, de haceros esa travesía, esa navegación un poco más fácil. Muchísimas gracias.